Bienvenidos a los resultados de la ronda 3 de la Copa Mundial del Locuendo, edición 2024. Yo, Hiperinferno, el juez que ha dado el tema, será el encargado de presentar los resultados de esta ronda. El total de vídeos entregados para esta ronda fueron 13, anulo rima, los felicito a todos ustedes por llegar hasta aquí, es un gran mérito. Y bueno, como he dicho antes, el tema parecía sencillo en teoría, pero en la práctica es algo que costaba realizar de buena manera, y bueno, lastimosamente para varios de ustedes así fue el caso. Pero otros usuarios sí que hicieron un gran trabajo, los felicito. En fin, antes de presentar las reseñas y las notas de los jueces, Mateo va a entrevistar a los nominados por el público como mejor vídeo de la ronda 3. Hola putos peruanitos. Respawneo nuevamente para hacer unas entrevistas épicas. Otra vez vamos a entrevistar a los que fueron elegidos por el pueblo como mejores vídeos de la ronda. Esta vez sin ninguna sorpresa en la lista. Sin más, acá tenemos a los nominados. Retro Channel, Rascal Osaka, en la segunda aparición de los Voz Knights, en su tercera nominación consecutiva, y el debut ante la retrospectiva de Vumere. Bueno, gato, vos conocen a esta gente, así que terminemos con esto rápido. Oigan, gato, todavía no les pregunté nada, no empiecen a hablar aún ruas. Bueno, me quiero pajear, así que vamos con las preguntas. 1. ¿Crees que tu video ha mantenido la buena calidad que has mostrado en este torneo? Sí, en efecto es el video al cual incluso en medio de la edición le corregí cosas, un video que le metí el esfuerzo hasta en edición, que por cierto, le agradezco al espectador español por darme un agregado, que sería el efecto de papel, muy útil para el apartado de banda sonora. Siento que mi video ha cumplido con lo que se le pide a un análisis, y además tiene un equilibrio, le doy los argumentos suficientes para que los errores ni se noten, y si me faltó algo, pues espero que sea algo justo, porque hasta textos puse. Ojalá esto sea una muestra de que la experiencia a veces te enseña cosas importantes, y claro, el ser constante se mantenga con todos. Honestamente sí, tiene la calidad que sí he querido, aunque la verdad siento que entre los tres, tanto el de Piratería y el Robot Dreams, el de Bob Esponja considero tiene más calidad entre las tres, me enfoque tanto la calidad del guión y la edición, ambas por igual, a pesar que he dado más del 100% de mí, siento que hay más cosas que debería demostrar. Siento que me falta la experiencia, porque fui un loquendero en su época donde no era reconocido, y a pesar que el video me costó demasiado, porque estaban temas de estudios, y peor que mi PC se malogró, fueron más cosas que me afectaron. A veces pienso que debería descansar por muchas razones, tanto física y mentalmente, aún no es el momento de rendirme como persona y loquendero, siento que deben saber lo que puedo ser y seré en un futuro. No solo creo eso, sino que hasta, a mi opinión personal, la ha mejorado, y dudo que cualquier otro proyecto mío resulte superior. Es una temática donde mejor me desenvuelvo, por ende está claro que le tenga una fe ciega. Que los jueces piensen así, bueno, eso es otra cuestión, pero a lo que a mí se refiere, creo que es un video bastante sobresaliente, mejor que mis dos trabajos anteriores. Siento que me mantuve igual en todas las rondas por lo que vamos, me gusta el sentido de competencia y así, pero tampoco es como para desvivirme por ello, me satisface más el hecho de hacer contenido en sí que llegar a lo más alto. 2. ¿Qué crees que el resto de los nominados hicieron mejor que vos? No. Los mismos de siempre. No hablaba en serio. En fin, yo creo que hay participantes que tuvieron un mejor desempeño que yo en algunos aspectos, como Diego hablando de la banda sonora de Resident Evil 3, detallando en las composiciones y sus estructuras, u Omar hablando del estilo gráfico de Doom, resaltando las texturas y el motor gráfico. Pero en un cómputo general, yo creo que todos los mejores vídeos, hemos hecho un resultado más o menos similar, o bueno, guiándome por mi rival directo, Diego, hemos tenido ambos vídeos de una calidad similar a mi parecer, por lo que dependerá de los jueces decidir quién ha sido mejor. En general, yo creo que sí, en algunos aspectos, pero yo creo que he sido mejor que otros, como cuando yo detallaba sobre el diseño de juego o su contenido, etc. Los mismos de siempre, Retro Channel, Rascal, Angelo, Nikes, hacen el mejor trabajo posible, los veo más dedicados a esto de lo que estoy yo sinceramente. Aunque de todos modos, con lo que hago me agrada saber que puedo estar casi a la par de ellos.
No he visto muchos si te digo la verdad, solo me vi partes del de Nikes, del de Angelo, y el único que recuerdo completo es el de Halal. La verdad entiendo la gente que no ve todos los vídeos en esta ronda, personalmente hay muchos vídeos que no me interesan tanto, sin ofender a los demás. Por ahora con Halal le puedo dar el punto de que desde el inicio supongo ser conciso en el guión, y que se nota junto con Adam que quiso mejorar en edición, como siempre siento que son los que podrían ser mejores que yo en distintos aspectos. La verdad, sé que la mayoría tiene más cosas que me ganan, como ejemplo es el guión y la redacción. Tienen cosas que me ganan, mírame, soy un loquendero no experimentado, algo que los demás sí tienen, y aparte, yo entré al torneo con la razón de llegar lejos, y siento he logrado demasiado. Aparte mi canal tuvo un gran apogeo entre la comunidad, tanto mi estilo de edición, sé que esfuerzo demasiado, hay a veces que me rompo la cabeza editando, demostrando lo que puedo ser, pero me falta demasiado por aprender. 3. ¿Por qué tu iría ganar en esta ronda? Será lo que los jueces digan, a pesar de que no confío en la crítica de uno de ellos, porque ha dicho varias veces que los juegos no son tanto su fuerte. Aún así absorto al jurado que en esta ronda argumentativa tengan por fijarse más en el texto y la calidad del análisis, ya que vi algunos vídeos que son fuertes en ese punto. Dudo ganarla porque Adam está, y a ese tipo se gana las votaciones aún si hace vídeos claramente inferiores a sus contrincantes, que no falte el buen beef. Pero bueno, mi análisis a esta entrega de Kirby sí que ha sido el mejor, me atrevo a decir. Ofrezco una descripción detallada de las mecánicas y diseño de niveles del juego, sumada a una argumentación entendible y convincente, y tiempos bien repartidos entre cada apartado según su importancia al juego. El video es un homenaje al 25 años de la serie animada que me marcó la infancia, y que la ronda 3 es de sobre de un videojuego lanzado de 2020, la firme y me esforcé demasiado en este video, a pesar que me mate la cabeza, la verdad, tantos querían que descansara y yo no podía, porque me encanta editar. Sé que es una experiencia horrible, estar sentado días, corrigiendo y que tu PC llene su memoria, aparte es un cansancio mental, aparte los estudios que pasen estos 40 días para acabar mi ciclo, y estoy cerca de terminar mi carrera de animación digital, pero bueno. Sé que todos hacen un gran trabajo, sé que esfuerzan, pero yo he sido ganador de tanto la ronda 1 y 2 por el público, en serio es raro tener otra victoria consecutiva, aparte agradezco a muchos amigos que he conocido, como el grupo que estoy del espacio virtual, y el Copa Mundial del Locuendo, y algunas personas que he conocido recientemente, les digo demasiado gracias por todo chicos, carita de felicidad. Si algo he visto de lejos, y lo diré acá, es que siento que mi video tiene equilibrio. No está mal darle la mayoría del tiempo a la historia y la jugabilidad, mi video es así también, pero si quieres ponerte muy exigente con los vídeos, deberías tomar en cuenta quién argumenta bien en absolutamente todos los apartados, y revisando unos cuantos vídeos, creo que el mío en ese aspecto está completo, no me extiendo de más con los apartados técnicos, pero tampoco llego al punto de omitirlos. Los jueces pueden pensar diferente a mí en ese aspecto, pero como tu pregunta es por qué mi video debería ganar, considero que esa es la respuesta. Y eso es todo. Como siempre, 24 horas estará la votación abierta en el canal de Comunicavos Velcero y Vorve Viscorvo. Galmeire em busca Veni Peruanita virtual, aí seu en. Sin más dilación, comencemos con los resultados. El gran problema del vídeo no pasa por el gameplay, gráficos, ficha técnica o banda sonora, sino en la historia. Mi problema va en que a veces introducís cosas de la misma que no haces mención en la alocución inicial de esta, tales como personajes que antes de ello no sabíamos que existían en la trama, sobre ciertos parajes de la trama que no mencionas previamente y que son introducidos de forma un tanto antinatural en el vídeo, generando cierta confusión. No juzgo los argumentos expuestos para criticarla, eso sí, pero claramente es un apartado el cual le falta orden para poder ser contada de mejor forma de tal modo que no quede duda ante el espectador. Otro
Otro problema es cuando hablas de los enemigos, especialmente sobre formas efectivas para matarlos. Dichas formas están en forma de texto, si bien algunos duran lo suficiente como para ser percibidos, otros no son el caso. Sumado a eso, cosas como los puzzles o la forma del cómo introducís la tienda no me terminan de convencer, puesto que lo segundo recién es introducido de la nada luego de explicar las misiones y de una forma un tanto antinatural, así como no explicas bien el por qué los puzzles son poco interesantes o elaborados. Fuera de esos errores sí vi un buen análisis, especialmente en cosas como el resto del gameplay, la ficha técnica que fue usada ingeniosamente para detallar puntos técnicos y de jugabilidad, y la banda sonora que claramente veo con orgullo un buen avance tuyo en ese apartado y creo que sos el que mejor abarca dicho aspecto en la ronda. En resumidas cuentas, el vídeo pudo haber sido más de lo que terminó siendo, no puedo brindarte mayor nota porque los detalles mencionados anteriormente me son difíciles de ignorar, pero estate orgulloso pues has sabido avanzar en aspectos que históricamente siempre te han sido muy inhóspitos. 8,25 de 10. Yo esperaba un análisis con Loquendo, no que alguien sacado del staff del juego haga un video. Fuera bromas, es un análisis muy bien hecho, incluso los datos que uno no podría considerar tan necesarios como la ficha técnica lo terminan siendo más adelante en el mismo. Fuiste muy detallado en cada parte sin desorganizarte, manteniendo un buen ritmo durante todo el análisis. Mayor parte del video es ocupado hablando de la jugabilidad, siendo algo acertado debido al tipo de juego tratado aquí, eso junto a un apartado técnico acertado y correcto en todo momento, complementando cada una de las cosas a mencionar del juego. Dos detalles a mencionar, fueron solo 2 veces, pero mencionar al Resident Evil 4 no siento que haya venido mucho al caso, eso y que, lo entiendo por el límite de tiempo, pero lo de recurrir a textos a la par de la narración me los he topado en unas contadas ocasiones, cosa que me hace tener que pausar bruscamente para no perderme nada. Por suerte esto tampoco termina en abuso ni mucho menos. Resumen resumido, te la rifaste Fernando. 9 de 10. En edición pues, nada para decir, estás cumpliendo con un estándar altísimo de calidad como siempre lo has hecho en este torneo. Yendo a la parte para desmenuzar, a nivel de guión también has destacado como siempre, solo que con un par de paréntesis, sobre todo en el modo historia. Siento que de la nada Jill y el resto de personajes de juegos anteriores salieron de la nada, y que Raccoon City tiene zombies porque sí. Quizá no detallaste tanto en esto porque pensaste que sería hablar de juegos anteriores, pero si la trama tiene en cuenta hechos de entregas pasadas, pues la verdad que vería necesario que al menos se mencione brevemente de dónde sale Jill Valentine, y que son la Brigada Stars y Umbrella con mayor detalle. También uno que otro detalle como que el monstruo sale de la nada o que nos menciones que el doctor fue asesinado después de contar la historia en general son cosas que me hacen algo de ruido. Pero más allá de estos baches, la historia es contada de una manera medianamente detallada y entendible, y se hace foco en los huecos argumentales de una manera bastante sólida. El resto de apartados pues, brillante. Banda sonora, gráficos y jugabilidad, todos tocados de manera gratificante. Me gustó la descripción tanto de las composiciones musicales, el motor gráfico del juego y la manera en la que esta experiencia se puede jugar. Quizá un problema que puedo notar es la parte de los rompecabezas, que se toca poco y nada, pero bueno, no es el foco principal del juego así que no estaría tan mal. Y qué decir, otro vídeo sobresaliente tuyo, quizá no tan contundente como las otras fechas, pero estás manteniendo un estándar alto de calidad, te felicito. 8,5 de 10. Dejo la edición de lado porque no tengo nada que objetar, buen trabajo en ese apartado como siempre. Como un elemento fuera de la parte narrativa, un detalle que sí me chirrió fueron las veces en las que añadiste un audio de Loquendo por encima de lo que narrabas haciendo alusión al personaje que salía. Entiendo que era para añadir un toque de humor, pero sinceramente a mí no me gustó ya que la superposición de audios quedaba un poco mal y se perdía el hilo de la voz principal. Dejando de lado esos detalles, la verdad encuentro un video muy completo en prácticamente todo lo que se podía abarcar. Quizá el único detalle es que, si bien mencionas que la historia continúa de los sucesos de anteriores juegos, sí hubiera estado bueno una profundización un poco más detallada a fin de comprender de manera más efectiva los sucesos que dan pie y no solo el final del Resident Evil 2. Igual, particularmente es un detalle menor que no afecta de sobremanera el desarrollo del vídeo. 8,75 de 10.
un análisis pobre y bastante carente de sustancia a la hora de explayarse. Como una reseña tal vez podría funcionar, pero para lo pedido en la ronda, me parece que el título le queda muy grande. No solo porque resumes groseramente cosas como los jefes, la habilidad de la Wonderflower, el apartado del diseño de nivel directamente no existe, no detallas sobre los niveles extra que hay una vez recolectas todas las Wonderseed de los mundos regulares, el apartado artístico en los gráficos es muy corto y carente de contenido y no hay una crítica o análisis tan profunda a la banda sonora, quedándose en solo explicar cosas superfluas de esta más no desmenuzarla. Las únicas cosas positivas que veo son cuando hablas de las insignias y las habilidades que se pueden obtener a través de ítems. La edición sufre un problema muy notorio con el footage de baja calidad que afecta al cómo quieres mostrar los puntos que tratas. En síntesis, un análisis flojo, carente de contenido, y sin mucho de dónde agarrarle, ni la edición se salva de tener falencias en este material, por lo que sí, tristemente estamos frente a una regresión comparada a la ronda pasada. 3 de 10. No me dio buena espina el que mencionaste que desconoces sobre las diferencias en la forma de controlar a los personajes, o sea, te estuviste guiando a través de gameplays para un análisis. Hay muchas cosas que se te escaparon, no hablas más a fondo ni del diseño de niveles, ni de la música o efectos de sonido, ni el cómo estos mismos se complementan no solo con la ambientación, sino también en la acción de cada personaje, o al menos no a profundidad, y el apartado gráfico también es pobremente hablado. Lo único medio rescatable es cuando se habla del gameplay, o sea lo prioritario, ajá, pero no lo único en donde agarrarse. El colmo es viendo que este video solo dura unos 15 minutos, teniendo tanto tiempo desperdiciado. Y ya en edición hay muchas cosas que faltan pulirse para que den el efecto deseado, especialmente por los chistes intencionados. Lo lamento, pero este video aparte de no hacerle honor al juego tratado, carece bastante de contenido como para siquiera titularlo como análisis. 3 de 10. La verdad amigo, quedaste debiendo bastante en muchos apartados. Al final nunca supe cómo estaban diseñados los niveles, qué diferencias tenían en la jugabilidad cada personaje, y hablando de Roma, ni siquiera explicaste cómo se juega al juego, diste por sentado que ya sabíamos cómo se juega un juego de Mario. Y aunque este servidor sepa muy bien cómo se juega a esta franquicia porque bueno, ¿acaso tengo que explicarlo? En un análisis necesitas detallar cada aspecto del juego, dejar cosas por asentadas es un grave error. Los jefes, ni puta idea cómo son o cómo derrotarlos. La banda sonora, flojo. Los gráficos, es una explicación más decente pero igual no alcanza. Y por cierto amigo, yo sé que no querés spoilear a la gente, pero realmente necesito que nos cuentes todo del juego. Al final nunca supe cómo era el jefe final o cómo concluía la obra. Si no querías spoilear a la gente, hubieras avisado el intervalo de tiempo donde contabas el final y listo, problema resuelto. Sobre la edición, pues es decente, cumple con lo que se necesita, muestra en fotos y vídeos lo necesario para saber de qué se está hablando. Pero un error que se repite un puñado de veces en el vídeo es el metraje de baja calidad, descarga bien las fuentes para los vídeos la próxima ocasión. En resumen, muy flojo tu vídeo, faltó bastante más para hacer un análisis más digno, la próxima revisa bastante mejor cómo se cumple el estándar de un análisis, o de otros tipos de vídeos dado el caso. 3,5 de 10. ¿Qué te puedo decir? Podría hablar de distintas cosas del video, pero que pretendas hacer un análisis de un juego que admites no haber jugado, te quita automáticamente cualquier autoridad, pues qué validez podría tener un análisis de este estilo. Sinceramente me decepciona un poco porque este trabajo no se compara en nada a tus anteriores presentaciones. 1 de 10. Primero que nada, la falta de mayor detalle y análisis en cuanto a los enemigos y un tanto los niveles son cosas que hacen que este análisis no termine de despegar. En esta clase de contenido debe ser lo más abarcativo y descriptivo posible, y por momentos el vídeo pecaba más ser una reseña que un análisis per se. Mínimamente cosas como las habilidades de los personajes, historia, música y otros detalles sumados a tu alto nivel de edición, que claramente contribuye de forma muy atractiva al mensaje, te salvan bastante, pero cometes un error que te cuesta más puntaje, el hablar del material original. Como digo, no está mal usarla de introducción, pero directamente
Obviamente vos vas a las comparaciones con el juego original, que en un análisis regular sería muy bienvenido, pero para lo que se pide en la ronda es un disparo muy absurdo y tonto en el pie que no entiendo por qué cometes. Pero bueno, en resumidas cuentas, si la ronda fuese más flexible, el vídeo al menos cumpliría su cometido de una forma media, pero complementado con una edición de alto nivel, pero lastimosamente la naturaleza de la ronda me impide darte más nota. 6 de 10. Hay alguno que otro detalle menor como el que no profundizaste en cómo son cada uno de los distintos robots enemigos del juego, o el que se notan pausas pequeñas en la voz para categorizar algún apartado, pero estos no se notan en pantalla. Fuera de eso, el video está ok para lo que se propone ser, la mayoría de los apartados son bien tratados y el juego es bien explicado y detallado gracias a los gameplays de fondo, junto a tu ya característica edición, esto se complementa incluso mejor. Un detalle que te hubiese dado un plus es que, las referencias a la serie que mencionas hubiesen sido mostradas en pantalla, o el que resaltases cosas minúsculas para el soundtrack como el cambio de banda sonora en las cinemáticas, debido a los doblajes realizados para el juego. Eso, y que la verdad sentí de relleno el hablar sobre cómo era el juego original, eso es completamente irrelevante para un análisis que pretende cubrir únicamente al remake. En fin, un video muy agradable y bien hecho, aunque se salte algunos detalles y tenga cosas mejorables, no me parece tampoco un mal trabajo. 7 de 10. A nivel edición, que decir, siempre cumples con un alto estándar, poniendo textos y metrajes de alta calidad que van en concordancia con lo que tienes que explicar a nivel narrativo. Quizá algo que pueda destacar para mal es el bajón de trabajo en edición desde que se llega a la parte de los gráficos, pero incluso con ese bajón se sigue manteniendo una vara relativamente alta. Nuevamente tu talón de Aquiles es la parte narrativa. Para empezar, el inicio de la historia se cuenta bastante bien, pero luego de eso no sabemos más nada. Es cierto que medio se puede saber cómo sigue la historia al explicar los niveles, pero poco más. Luego, la parte de los jefes, las descripciones me parecen bastante genéricas como, tienes que esquivar sus ataques o usar lo que aprendiste a lo largo del juego, eso no alcanza para describir los jefes en específico que cubres en tu análisis. Y bueno, tu error más grosero, basar el apartado gráfico en comparar con los gráficos del juego original. Lo cierto es que las descripciones dentro de todo no me parecen desacertadas, pero la comparación era algo que a lo sumo tenía que ser añadido como valor agregado, no desplazar un apartado importante del análisis como lo es el apartado gráfico por esto. Y bueno, la temática era analizar un juego de la década, si me metes contenido de la obra original donde no se debe, te estás desviando del foco que se tenía que plantear en esta ronda. Sobre el resto de los apartados, nada para reprochar, los has tratado bastante bien, desde la movilidad de los personajes, hasta el tema de la banda sonora y el recorrido por los niveles. En resumen, a pesar de todo lo descrito aquí sigue siendo un buen vídeo, pero para poder coronarte en este torneo, debes mejorar sí o sí en tu apartado escrito, esa es la cadena que te impide llegar al éxito. 7 de 10. Sinceramente me pareció un muy buen vídeo. Me quito de encima la edición recalcando que es de gran nivel, nada que objetar en este apartado. Por otro lado, me gustó la estructura del guión y creo que todos los puntos mencionados hacen que el análisis sea completo. No observo una carencia y considero que se abarcó correctamente los aspectos necesarios. Sobre esto sí hay dos aspectos que creo que están para mejora. El primero es una selección más cautelosa de puntos a mencionar, ya que temas como referencias y humor pueden ir englobados en un solo apartado ya que, al fin y al cabo, son aspectos secundarios que, si bien añaden un plus, no son fundamentales y no precisan de un apartado propio. Y segundo, sería mejorar la descripción de ciertos elementos en cuanto al formato, no a la forma. Por ejemplo, en la descripción de los ataques creo que se pierde mucho tiempo en la mención de cada uno de forma pausada, cuando se podría realizar de una forma más dinámica sin tanta pausa. Yendo a la argumentación, destaco una mejora en la solidez argumental respecto a tu video anterior, sumado a que las pequeñas faltas de tu anterior trabajo ya no se ven en este metraje en cuanto a la ortografía o las fallas de sintaxis. Ahora bien, en ciertas partes sí noto un excesivo uso del mismo recurso para argumentar una buena adición o cambio al juego, y son las frases de, enriquece la experiencia del jugador, crea un lazo con el jugador, enriquece la experiencia y evoca la nostalgia en el juego, las cuales de forma textual o parecida se repiten mucho en los apartados de la banda sonora, del humor, de las referencias y otras partes del metraje donde me dan ganas de decirte, si ya entendí que crea un lazo nostálgico con el jugador y enriquece la experiencia de juego, ya lo entendí, hijo de la gran... Dijiste la 11. Fuera de eso, te felicito por el video y espero que sigas mejorando. 8 de 10.
Intro de casi un minuto, video de poco más de 15 minutos que intenta abarcar un análisis a un juego que necesita mucho más que eso, pero de las cosas más ridículas. ¿Para qué demonios me consultas sobre si el humor del juego es importante o no, si al final le darás el mismo peso de todas maneras a pesar de mi recomendación en el canal de consultas? Sobra decir que ese apartado no es lo suficientemente relevante como para darle una categoría propia. Para colmo, no hubo nada resaltante de tu parte para mencionar ahí. Lo mismo con los supuestos puntos negativos. Esto hace además que tu video parezca más una reseña antes que un análisis, dos cosas completamente distintas, que también se ha mencionado que es algo inválido para esta ronda. El apartado sonoro y de historia son pobremente mencionados siquiera, y hablando de sonido, el audio del video se desbalancea entre saturarse y estar muy bajo cuando hablas de los jefes. Una lástima, es un video que no cumple casi nada de lo básico para un análisis, no profundizas en nada, las opiniones tomaron más relevancia antes que el detallar en cada punto, lo único salvable fue la edición siquiera presentable. 2 de 10. La verdad, venía ilusionado de ver una mejora de tu parte, pero lamentablemente no la encontré. Todos los apartados del juego son tocados de forma superficial, nunca se hace énfasis en las razones de por qué las cosas son como son. ¿Por qué Nintendo debería poner jefes originales? ¿Por qué la jugabilidad es buena? ¿Cómo son las batallas del juego? ¿Por qué la música es buenísima? Nada, todo queda en argumentos superficiales, que en un análisis eso es fatal. La edición tampoco ayuda realmente. La música muy alta, metraje genérico del juego que no aporta al punto del que se habla, texto fino que en pantallas pequeñas cuesta distinguir. Y un consejo, amigo, si recién estás empezando a dibujar, no uses avatares dibujados. Tu asistente solo tiene una pose que se ve bastante rígida, y algunas de las caras realmente no entiendo bien qué expresan. Intenta mejor hacer eso ya cuando estés mucho más asentado en la materia. Sé que sos un buen pibe y que tenés entusiasmo, pero es mejor decirte una cruda verdad que una dulce mentira. Intenta seguir mejorando, que seguramente en la próxima edición podrás hacer un papel mucho destacado en tus vídeos. 2 de 10. Mira, tengo varios problemas con el vídeo. Voy a obviar el minuto de intro, que me parece larga, pero como pusiste el marcador al menos ya me pude saltar esa parte. El primero es la argumentación. Lo primero que tenés para decir es que este Paper Mario está bien por obvias razones, porque Mario se controla bien como todo Paper Mario, momento XD, y luego otra info añadida es sobre el modelo de combate y poco más. La verdad que muy flojo este apartado. Luego, si te soy muy sincero, me cuesta seguir tu hilo argumental, en primer término, porque pese a que lo estructuraste mejor y ya tienes tus ejes bien divididos, tus explicaciones siguen siendo vagas y apresuradas. Las pequeñas partes de relleno la verdad no aportan nada, y sobre el final hay un tema de audio ahí que hizo que toda la cera que tengo en los oídos salgan. Para la próxima, controla tu audio de locuendo, porque no es solo que en ciertas partes se escuche súper alto, sino que intercala entre bajo y alto, lo cual hace que se pierda todo el interés por escuchar lo que se dice. En resumen, debo decir que voy notando cómo vas puliendo ciertas cosas, pero aún te queda por mejorar, y resolviendo los detalles más superficiales, ya vas a conseguir mejores resultados, y puliendo aquello que te cuesta estoy seguro que puedes lograr mejores trabajos, pero la exigencia sube, y si bien puedo ver un cambio positivo respecto a tus trabajos anteriores, en estas instancias ya no se perdona nada. Ánimos. 2,5 de 10. Cuatro cosas. En realidad, son más, pero ya desperdicié 18 minutos de mi vida viendo este video y encima invertiré más de mi tiempo escribiendo esta reseña, así que confórmate con una alocución igual de recortada que las explicaciones del video. 1. Dale, amigo, no estamos en 2007 para que me avientes un intro de un minuto, por el amor de Dios. Encima estoy seguro que ni siquiera sabías que era el internet en esa época. 2. Bájame el nivel de la música, la concha de tu madre. Estoy viendo un video en YouTube, no estoy en un boliche, carajo. Te aseguro que un 70% del video se le oye más a la música que a los argumentos. Igual no haría diferencia porque hasta la música que pones tiene más contenido y sustancia que tu análisis. No explicas un carajo de la historia, sobre las motivaciones del autista de Oli, sobre la historia de Bobby. Tu análisis musical es tan vacío que hasta me dieron ganas de escuchar trap para llenarlo. Tu forma de analizar el humor es tan vacía y carente como los chistes de inteligencia artificial. Lo que medio te salva es la parte de los gráficos, donde considero que al menos te supiste defender, pero hay un último detalle que me hace entrar en depresión crónica. Escribe bien, carajo. La redacción es tan mala que le tuve que mostrar a mis primos ciegos y sordos y me dijeron que tampoco entendieron un carajo. La edición, pues podría haber sido mejor. Podrías haber puesto un metraje relacionado al tópico en lugar de imágenes PNG y hubiese tenido mejor resultado que lo que vimos en el video. 1,5 de 10.
sorprendido, puesto por las bajas expectativas que tenía en vos. A estas alturas tu redacción sigue siendo un problema, sumado al minutazo de silencio de la banda sonora, apartado que no fue abarcado muy profundamente, así como el estilo artístico que aspira a evocar los gráficos del juego, las explicaciones un tanto confusas sobre los modos de juego, no recrimino tanto el no tocar todos los minijuegos porque son muchos, aunque me hubiese gustado más orden en este apartado. Fuera de estos temas, diría que al menos la propuesta de análisis es un tanto interesante, tiene ciertas ideas coherentes como cuando hablas de cosas como la tienda, los minijuegos, y un tanto el nivel gráfico. A nivel edición mínimamente cumple, no hay mucha queja en ese aspecto. En síntesis, un vídeo que es una sorpresa, sí, pero no lo suficiente como para despegar. 4,5 de 10. Fallas ortográficas everywhere. El video es muy sencillo en sus explicaciones, los minijuegos puedo entender que sean demasiados y se actualicen constantemente, al punto de que sea casi imposible abarcar a cada uno, pero el cómo se intentaron detallar al categorizarlos no termina por entenderse, además de que tuviste que tomar en cuenta el que estos pueden llegar a tener variaciones entre sí, ya sea un mínimo obstáculo aunque la pista sea exactamente la misma, o un elemento clave que hace que el mismo sea más una variación completa. La banda sonora y el apartado gráfico es pobremente mencionado, no ayuda el que te haya caído copyright. Todo esto junto a la conclusión sosa, y las innumerables pruebas de lo mal que te iba en las clases de lenguaje en el cole, me dejan un video incompleto para lo que pretende ser un análisis. 4 de 10. Pues, no esperaba mucho de vos, pero debo decir que dentro de todo lo hiciste relativamente bien. En cuanto a guión, abarcaste todos los puntos clave del juego, jugabilidad, banda sonora, gráficos, pase de batalla. Es cierto, quizá no te explicaste de la mejor manera en varios apartados como la movilidad de personaje a utilizar y los efectos de sonido, y que todavía sigue habiendo uno que otro error gramatical en tus palabras, pero al menos se nota que tenés conocimiento del juego y se puede entender tanto la temática del juego como el contenido que este mismo presenta. En cuanto a edición, es un pelín mejor de lo que has mostrado anteriormente, mostrando el metraje necesario para poder comprender sobre el juego. Aunque bueno, solamente es lo justo y necesario, valor agregado en lo visual es algo que seguramente no veremos de tu parte en alguno de tus proyectos. Algo que tengo que notar para mal es ese minuto en silencio cuando pasaste a hablar de la banda sonora. Yo sé que ese minuto iba a ser para mostrar la canción que se repetía más al entrar a Fall Guys, pero bueno, tenés que revisar bien esos errores para no perder puntos en vano tan estúpidamente. En resumen, no es un mal vídeo, se nota que el esfuerzo que has metido para explicar tus puntos, pero creo que puedes dar todavía más de vos mismo. 5 de 10. Empezando con el guión, quitando el hecho de que todavía persisten errores muy notorios en la escritura, cosa que a esta altura ya simplemente lo tomo como tu sello personal, realmente abarcaste todos los puntos relevantes del juego. Destaco que, dentro de todo, te explayaste bien sobre los distintos apartados del juego y mencionando cosas de importancia, sin embargo, la forma de explicar que tuviste en la mayoría de cosas es un cáncer auditivo. Mi mayor problema con tus faltas ortográficas es que te falla mucho el uso de las comas, cosa que hace que distintos apartados de lo que decís parezca más un rap de Eminem por lo rápido que va todo. En el apartado visual no cambia mucho a lo que ya presentas, si bien cumple igual deja mucho que desear, ya que inclusive en ciertas partes los metrajes que utilizaste no se veían de buena calidad, cosa que sí tenés que tener más presente a la hora de buscar tu material de apoyo. Y bueno, como extra la parte de la banda sonora que tuvo errores de reproducción. En resumen, me gustaría darte una calificación más alta ya que al menos veo un intento de mejorar ciertos apartados en la presentación, pero en tanto no corrijas los elementos más básicos, no puedo calificar de mejor forma sumado a que ya estamos en instancias finales y el tiempo de gracia se acabó. 4,5 de 10. En circunstancias normales, el análisis sería muy sobresaliente, pues construyes primero un buen relato sobre los niveles, el trasfondo de Doom 64, el contenido extra que incluye niveles complicados por la naturaleza de los mapas, los enemigos y comparaciones entre versiones antiguas y las que vemos en el remaster. Sin embargo, y como dije al inicio, en circunstancias normales este video tendría mucha mejor valoración. El gran problema es lo que se pide en la ronda, que es analizar un juego de la década, no tanto hablar de la versión del Nintendo 64 u andar comparando con otros juegos. La intro que alabé hace un momento con
con la nueva condición de la ronda se torna innecesaria y se va completamente del foco que era analizar el remaster. Puedo entender que me brindes datos de la versión de antaño, pero ya irte a mencionar trabajos de la comunidad en torno a este juego ya es irse por las ramas, así como también las comparaciones con la versión de 64 con la versión remaster, tales como el guardar memoria, temas que tuvieron los desarrolladores a la hora de crear el juego base, etc. Sumado a ellos, partes complementarias como el soundtrack, efectos de sonido o gráficos siento que fueron abarcados de forma justa, no niego que tengas tus puntos razonables ahí, pero resulta algo justísimo para un análisis. En resumidas cuentas, la temática de la ronda de cierta forma te perjudica, no tanto puesto que el análisis en sí sigue siendo de alto calibre, pero sumado obviamente a la edición simplona que usas y detalles que faltan pulir dan como cuenta un análisis que no despega del todo pero que sigue siendo bueno al final. 7 de 10. Muy interesante la información y los datos referentes a cómo se realizó el Doom 64 original y sus distintas versiones, si bien no complementan mucho al análisis, no me parece mucho tiempo desperdiciado, pero siendo sincero, esto sí llegará a afectar la nota realmente, ya que la mayoría de enemigos y otros elementos realmente no son detallados a profundidad y no se terminan por explicar su propósito. Algo que siento que se debería resaltar más, aunque no para bien, son las comparaciones y menciones a las funcionalidades que tenía el juego original ante su remaster, algo extrañamente constante, simplemente no venían muy al caso. De ahí en más, lo que más echo en falta es evidentemente una edición más llamativa o resaltante, no digo que no hayas hecho tu trabajo, los clips tomados complementan muy bien, pero siento que en ese apartado aún te falta destacar o tener algo que supere a lo presentable, junto a ello, si termina restando el hecho de que te fuiste muy por hablar de la franquicia como tal y no centrarse únicamente en el juego que pretendías abarcar. Al final es un buen análisis, puede que tenga información no muy relevante para uno, pero tampoco le hago muy el feo a dicho añadido, aunque es difícil considerando la temática de la ronda. 7 de 10. La verdad, esperaba un trabajo mucho más acertado de tu parte, pero lamentablemente el resultado es otro. Es innegable todo el conocimiento que tienes sobre la saga, tanto de las características propias de cada juego, así como el trasfondo que tuvieron cada uno en sus respectivos desarrollos. Mi problema radica en que siento que, para entender completamente este vídeo, tendrías que ver un hipotético análisis a la duología original, porque vives comparando cada aspecto del Doom 64 con sus dos predecesores. Es cierto, a diferencia de otros vídeos, luego de cada comparación se hace una pequeña explicación que detalla el aspecto del apartado tratado de forma independiente, pero siempre va después de la comparación, y parece como algo que se añade al punto en vez de ser el punto en sí mismo. Si no hubiera jugado a Doom, no tendría la más pálida idea de qué es un cacodemonio, qué es un ciberdemonio, qué carajos es el BFG, y después de terminar de ver ese vídeo seguiría sin saberlo. Y bueno, si bien en edición nunca has brillado, la verdad que esta vez siento que has hecho un trabajo bastante soso. Es cierto, la mayoría de las veces el metraje utilizado para destacar tus puntos argumentativos va en concordancia con lo que se expone, pero solamente en detalles específicos, que si no eres conocedor de la saga no los vas a notar tan fácilmente, y va a aparecer como simple metraje genérico de fondo. Créeme que te digo que, si no fuera porque conozco bastante esta saga de videojuegos, este vídeo hubiera sido bastante pesado de ver. En resumen, no es un mal vídeo, pero el asumir que el espectador tenga tanto conocimiento sobre la saga, más las repetidas comparaciones y la edición plana, hace que este trabajo se sienta muchas veces yéndose por un camino que no debería haber seguido. Una lástima, ya que esta era la ronda donde podrías haber brillado, pero bueno, quizá tu error fue haber elegido un juego de Doom, en vez de algún material ajeno donde seguramente muchos de estos errores no hubieran existido. 6 de 10. Iré por distintos apartados para explicarme mejor. En cuanto a la introducción, destaco ciertos puntos muy interesantes al explicar la historia detrás del remaster, ya que sin duda es cuanto menos curiosa como prácticamente fue un game changer. Ahora bien, siento que la introducción a toda la temática es un poco larga y hasta pesada si se quiere, ya que si bien está correctamente detallado, considero que hay información no tan relevante a comparación de otra. Yo me hubiera centrado en el origen del remaster y sus consecuencias y obviar los detalles más técnicos de cómo luego de su lanzamiento original se hicieron ports y las dificultades de este, ya que realmente lo fundamental del punto es que, por el fracaso inicial bajo su contexto de lanzamiento, mediante los ports se vio una oportunidad de negocio, cosa que le continúas con las demás explicaciones hasta llegar al remaster del juego. Como destaqué anteriormente, no puedo objetar tu capacidad narrativa porque es bastante buena, sin embargo, en este video se acentúa un problema que ya tenés y es que la edición no te acompaña. Y es que, en videos más
más cortos es algo que pasa desapercibido, pero cuando el metraje es más largo, ahí sí se nota más la falta de dinamismo en la edición, lo que afecta a la estructura del guión. Por ejemplo, ya que en lugar de hacer divisiones y establecer más pausas, narras el vídeo de seguido y con el gameplay de fondo no requerís de ningún elemento extra, lo cual aquí pesó bastante ya que en ciertas partes se hacía muy cuesta arriba ver el metraje. Realmente en cuanto a guión y demás, hay muy poco que objetar y el acompañamiento visual fue para mí lo que en este trabajo impidió que brille de la manera que hubiera podido hacerlo. 7 de 10.